Bien, un saludo pues para todos y todas. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿sí? Que está desde Madrid. Ella es Adriana Hoyos, es la poeta y cineasta colombo-española. Es gestora cultural, además, fundadora y directora de la productora de publicidad La Huella del Gato. Nació en una familia de respetados músicos en Bogotá. Instruida en su infancia en el arte del violín, ha dirigido los cortometrajes Elegía, Hotel Santa Fe y Benito Desdoblandos. Ha participado en encuentros internacionales de poesía en Colombia, Dinamarca, España, Egipto, Italia, Macedonia. Sí, sus poemas se han vertido al albanés, al árabe, al francés, al inglés, al italiano. Aquí yo voy a dejar, y tiene una gran trayectoria pues en el mundo literario. Yo voy a poner ahora el link de la página, pues, sobre toda su literatura y toda la obra de Adriana. Adriana, es un gusto, bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén Darío. Es un placer poder colaborar con tu proyecto para los estudiantes en Cali. Estoy muy contenta de apoyarte en esta iniciativa y felicidades y enhorabuena por ese interés tuyo por acercar a los poetas y a los autores a los estudiantes. Bien, entonces, pues vamos a iniciar preguntándole a Adriana algo que siempre, Adriana ya estuvo una vez con nosotros, con los estudiantes. Vamos a comenzar preguntándole de qué forma ella se acerca a la literatura, ¿no? ¿Cuál es su experiencia inicial o primaria en el mundo de los libros, ¿no? ¿Cómo fue cómo te encontró la literatura y cómo despertó ese amor por la literatura? Bueno, yo creo que yendo un poco yendo hacia atrás en mi memoria, eh, hay varios momentos que creo que influyen en el hecho de dedicarme o de querer escribir o de acercarme a la literatura. El primero y más importante quizás es la influencia de mi madre, que también escribía, que escribía poesía, que escribía prosa, que no publicó, pero que escribió mucho y que me empezó leyendo en lugar de cuentos a algunos poetas como Federico García Lorca, que recuerdo todavía la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, eran las 5 en punto de la tarde, las 5 en todos los relojes. Esa repetición de la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y ese poema en concreto fue muy, muy fuerte cuando tenía como 8 años. También Becker con Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. También, y sobre todo, Nazım Hikmet, el poeta turco, con La niña muerta, la niña de Hiroshima, que es un poema absolutamente conmovedor y tremendo porque es una niña que muere en Hiroshima y dice los niños muertos no comen caramelos. Y esa niña tiene 7 años, que es más o menos la edad en la que mi madre empieza a leerme todos estos, o a recitarlos y a convertirlos incluso en obras. Hacemos una obra de teatro nosotros en ese momento, todos mis hermanos, somos Federico y Rafael y yo, que tocamos el violín, pues en ese momento era como hicimos una obra de teatro con ese poema, ¿no? La niña, uno tocaba el violín, tocaba la marsellesa, el otro interpretaba, recitaba, y entonces era como obras de teatro que ella montaba a partir de poemas. Entonces creo que ese fue mi primer acercamiento a la poesía. Bien, ahora es exacto, vamos a estar pues unos minutos porque tenemos pues unos tiempos. Entonces, sí me gustaría que tú nos contaras, Adriana, cómo arranca tu escritura, ¿sí? El ejercicio escritor, cómo se da.
Y cómo decides, ¿no? ¿Cómo te lanzas a escribir después de tener seguramente un acervo literario? Pero ¿en qué momento tú decides escribir? Bueno, de todas maneras, ahí es como, ese es mi primer punto de inflexión, pero creo que hay otro fundamental que tengo que mencionar de cómo decido por qué o cuándo empiezo. La otra parte es tener un profesor que es poeta en mi colegio en Sabadell. Yo estudio en Sabadell, estudio en Barcelona, estudio en un colegio catalán, catalán porque todo se da en catalán, absolutamente todo, incluida la lengua castellana, ¿no? Casi. Este poeta me acerca a escritores, a los novísimos, a Pere Ferrer, a Guillermo Carnero, para mis dos poetas fundamentales que en ese momento de mi vida son fundamentales, ¿no? Empiezo a hacer estudios sobre ellos que me pide este profesor y que incluso yo me intereso ya muchísimo por este poeta, por Jim Ferrer, con Muerte en Beverly Hills y Extraña Fruta y Arte del Mar. Entonces, digamos que esos son como los poetas que me causan una impresión más profunda en la adolescencia. También Neruda, que lo descubro en la casa de, yo me educo en la casa de mis tíos, de mi tío paterno, Jairo Hoyos, que es un reputado oftalmólogo. Él tiene una biblioteca maravillosa. Ellos en su casa tienen una biblioteca fantástica que yo empiezo a descubrir ahí. Descubro a Neruda, primer Neruda de 20 poemas de amor, una canción desesperada, desde luego, pero el poeta que realmente me apasiona es el de Residencia en la Tierra. El Neruda que realmente me llega es el de Residencia en la Tierra. Sigo con Lorca, con Alisandre, con toda la generación del 27, evidentemente, pero, pero los poetas a los que me lleva este poeta, que es Jordi Botella Miró, profesor mío de literatura, me lleva a pensar o a investigar en Atis Eliot, Tamalarmé. Atis Eliot, su tierra baldía, que en ese momento consigo ya con 15 años quizás, o 16, su tierra baldía, pues tiene una serie de anotaciones que nos llevan a otros poetas supremamente importantes. Entonces es como que un poema o un poeta te lleva a otros y un libro te lleva a otros escritores. Y es a partir de ese momento cuando yo pienso, a partir de leerme a Jim Ferrer o de leer a T.S. Eliot o de leer a Malarmé, en que pienso dedicarme a escribir, ¿no? Digo, y bueno, empiezo a ganar. En el colegio hay una revista y en esa revista pues hay concursos literarios y gano alguno de esos concursos literarios, ¿no? Entonces, con alguno de los poemas que ya empiezo en ese momento, y eso ya me lleva como a decir, bueno, pues me interesa la poesía, me interesa escribir. ¿Cómo te costó encontrar tu voz? Es decir, de estos múltiples discursos, de estos múltiples autores, lecturas y saberes, ¿cómo encuentras tu estilo, ¿no? ¿Cómo encuentras tu propia voz en medio de, porque somos estamos determinados y minados de discursos? ¿Cómo hace uno para como autor y como artista encontrar su estilo, ¿no? Como desprenderse de esos otros discursos. Ya, bueno, yo creo que en un momento todos tendemos a querer escribir como esos autores que nos gustan, ¿no? Como esos referentes de los que he hablado, ¿no? Leemos una y otra veces, o una y mil veces a esos autores y queremos escribir como ellos, ¿no? O en la universidad había una moda en su momento que unos eran cortasarianos, otros eran borgianos, otros les encantaba Alejandra Pizarnik. Y bueno, yo creo que en ese momento uno empieza a querer escribir como esos grandes autores que nos marcan, ¿no? No solamente nos marcan los poetas, sino que nos marcan, pues, lo que sé, un Rulfo, un Cortázar, un Borges. Eh,
pero yo no sé en qué momento uno empieza a encontrar, yo creo que es a medida que vas escribiendo y vas bajando como esa gran admiración que sientes hacia ellos, no es que bajes, sino que simplemente pues empiezas a, no sé cómo decirlo, no sé en qué momento, no sé si en este momento ya he encontrado incluso mi propia voz, yo creo que sí, pero que pasa mucho tiempo, que tienes que escribir mucho, que tienes que lidiar con la escritura y, y la mejor manera de avanzar en tu propia voz es publicar, porque yo creo que cuando publicas te puedes deshacer. Yo me he pasado como 20 años corrigiendo un libro, te puedes deshacer de ese primer libro, de ese afán de perfeccionamiento de tu escritura, que tiene que estar, pero que no te tiene que matar, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de tiempo, no lo sé, no sé Sí, qué está eh, pasando. bien, ¿no? Porque hay autores incluso que uno los lee y autores pues consagrados y que llevan una trayectoria, pero todavía uno siente la huella de otros, ¿no? Es que siempre todos los discursos están como en un proceso de intertextualidad y van a estar allí. Todo eso es la manera, es como yo encuentro mi voz, ¿no? Como yo encuentro mi propio estilo de contar las cosas las mismas, pero de manera particular o de una manera auténtica. Sí, como bien has dicho, es decir, yo creo que lo número uno para todos los escritores y para todos es esa conversación con otros escritores. Para mí ha sido fundamental. Yo creo que la literatura no es más que una conversación con otros autores, con mis antecesores, incluso con mis contemporáneos, y en eso se basa realmente la escritura, ¿no? En esa conversación permanente que uno tiene, porque no estamos solos, ni salimos, ni venimos de la nada, ¿no? Venimos de esos escritores que nos preceden, que nos anteceden, ¿no? Bien, en una conversación de hace mucho, no hace mucho, tú dijiste que el escribir era una vocación, ¿no? Entonces, mira, en ese sentido, vamos a mirar lo siguiente. Sí, yo quisiera traer a colación un texto, un poema tuyo, que es de este libro que está ahí en pantalla, del otro lado, del 2017, y ese poema se llama Toda palabra esconde. Toda palabra esconde otra palabra, una verdad aplazada, una voz enmudecida, una voz enmudecida, y aquello que nombro es solo aproximación. Recuerdo en la bruma, sílaba que tímida abre. Toda palabra esconde otra palabra, no pronunciada, ni siquiera escrita. Quito velos que ofuscan tan solo un instante, espero hacer la mía, mas siempre queda una palabra que obstinada se resiste a ser borrada. Entonces, mi pregunta, Adriana, es, ¿cuál es la intención, no? ¿Cuál es ¿Por qué escribes? ¿Cuál es la utilidad, si hay utilidad o no, en la poesía? ¿Ya? ¿Tú para qué escribes poesía y por qué poesía? Ya, ¿para qué escribo poesía y por qué poesía? No, yo creo que la poesía surge de alguna manera de esas preguntas que nos hemos hecho siempre, ¿no? Que se hace también desde la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está la verdad? ¿Y por qué de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El tiempo? ¿El amor? Entonces surge un poco de esas preguntas que se hace el ser humano y el poeta lo que intenta es expresar eso que es inexpresable con las palabras, a través de la palabra y del juego con la palabra. Escribo por vocación porque realmente me interesa
me interesa comunicar y donde mejor me siento y donde más cómoda me siento para comunicar o expresar es en lo artístico, es en la poesía y es en la escritura, es en la literatura en general, ¿no? Básicamente eso te diría Sí, para que des lectura a algún poema tuyo y tengamos pues el privilegio de escucharlo a voz de la poeta, de la autora. La palabra esconde, toda palabra esconde. Entonces la literatura, eh, cuando con su lenguaje sugerido, ¿qué crees, no? ¿Qué crees tú? ¿Qué esconde tu poesía? ¿Qué esconde lo que tú haces? Eh, no, bueno, ¿qué esconden? Básicamente las palabras son misterios encendidos, decía María Zambrano. T.S. Eliot hablaba de purificar el lenguaje de la tribu porque de alguna manera la palabra se va contaminando con el uso, se va gastando. Entonces el poeta quizás lo que pretende en algunos momentos es volverle a la palabra, dotarla, a dotar de su significado original. Cuando decidimos escribir y juntamos unos vocablos con otros, creamos nuevos significados, ¿no? Al unir esos vocablos con otros vocablos, se crean se crean otros significados. Para escribir es también como respirar, ¿no? Tiene que ver con ese acto de respirar, de ahí viene la inspiración unida al acto de respirar, de inhalar y exhalar, y de comunicarnos en algún momento con nosotros mismos, ¿no? Es un momento de meditación, es un estado de conciencia, es un estado de gracia, pero no de gracia porque te llegue la inspiración como por arte de magia, sino simplemente de saber decantar y de purificar aquello que también somos capaces de decir en una conversación, ¿no? Pero que quizás el poema expresa mejor. Por eso no me gusta explicar la poesía, ¿no? Yo creo que un poema ya lo dice todo, lo dice mejor de lo que yo te puedo estar ahora brindando en esta entrevista, lo dice cualquier poema. Perfecto. Bien. Y una cosa es, tú nos das, cuando tú escribes, yo lo recibo, ¿no? Es como que nos dan a leer y yo veo cómo interpreto o cómo entiendo lo que tú creaste. Bien, entonces ahí... Yo creo que ahí, perdona que te interrumpa, ahí hay una cosa muy importante en lo que estás diciendo, que es que yo creo que todo lector o todo oyente, en este caso cuando estás escuchando al autor que lee o estás leyendo, todos somos capaces de percibir si hay verdad en aquello que se está leyendo, si hay verdad, si se ha vivido de verdad eso que se lee o se ha vivido o se siente o se está explicando con verdad, ¿no? La poesía, como decía Keats, también tiene que haber belleza y verdad y bondad, ¿no? Son otras de las características de un poema, ¿no? Bien, entonces escuchemos pues de voz de la autora algún poema. Y te voy a leer un poema de mi primer libro que se llama Dibujos del aire, quizás. Los dibujos del aire. Aprender serenamente los dibujos del aire, las imágenes rescatadas del sueño, los dictados secretos de la música, el vuelo del pájaro, fluir con el agua y en las hojas simples de la higuera y en el agua adivinar los círculos del sol. Coronada de silencios la tarde desciende y se oculta. Pájaro que vuelves para proyectar tu divinidad, despiértame a la mañana, entrégame el mensaje de ese mundo vedado, descíframe en tu plumaje los colores de esta vida, para aprender
de tu sagrado linaje, la unión con el cielo y todos los tiempos, para aprender con tu canto otro lenguaje y con tu vuelo la esencia que aguarda callada en mi ser. Sí, precioso. Y ahora quiero, y para ir cerrando, sí, porque sé que el tiempo, mira, quiero es que tú nos comentes cómo es ese proceso de composición, ¿sí? El proceso de componer. Tú también estudiaste después dirección de cine, ¿sí? En Cataluña, en Centro de Estudios Cinematográficos, y escribes también, me imagino, otros tipos de textos, ¿no? No ficcionales, por ejemplo, o que no literarios. Entonces, ¿cómo es ese proceso de componer un poema? ¿Qué se requiere, no? Aparte de la observación, ¿qué más o qué otros elementos están implícitos en la creación de un poema? Bueno, yo creo que para cada autor los elementos que están implícitos en la creación del poema varían, son muchos, ¿no? Yo escribo desde la música porque yo me eduqué también, estudié en mi infancia el violín. Vengo de esa familia de músicos, como bien has comentado antes, todos somos violinistas y bueno, el violín yo creo que ha jugado un papel importante, aunque yo no me haya dedicado no sea violinista. Escribo con música, escribo desde la música, digamos, al escribir con música yo tengo mis listados en Spotify. Hoy tenemos la suerte de tener Spotify, antes me repetía las mismas obras, a lo mejor un adagio de Barber, de Albinoni o una música de Bach, me la ponía varias veces. Ahora simplemente lo que me hago son listados y lo repito las veces que yo quiera. Y a partir de esos listados yo escribo sin tener, sin pensar que voy a escribir sobre un tema u otro. Empiezo escribiendo simplemente por el placer de empezar a escribir y a partir de ahí, digamos, eso va adquiriendo una coherencia que le llamaríamos una coherencia secreta, que luego ya con el silencio quizás yo mmm, logro encontrarla y logro ya pues ir puliendo ese escrito. Digamos que esa es mi manera de escribir la poesía, entonces parte de la música, ¿no? Porque para mí la poesía es sonido, incluso antes que el sentido es importante, el sentido se va logrando después, pero también es sonido, tiene que ver con el ritmo, con la armonía, con la sonoridad de las palabras. Entonces ahí está la música, en mi poesía está la música y también la imagen, como tú bien dices, yo estudié dirección de cine en Barcelona, he hecho varios cortometrajes, ahora estoy escribiendo, bueno, ya he terminado la escritura con la intención de dirigir un largo. Y también está la imagen, el haber visto mucho cine, yo creo que todo eso va quedando y eso forma parte de algo que luego pues intentas volcar en tu escritura, ¿no? Sí, entonces, bueno, la escritura es un proceso, tú dijiste, de conversar. Entonces, las personas y para los estudiantes, los jóvenes que nos están escuchando, que nos escuchan, o sea que cuando ellos van a escribir, tienen que aterrizar los conocimientos previos que se tienen, porque tú dices, tú escribes y nombras el cine, ¿sí? Y otros saberes seguramente literarios que se deben de tener eh, para en el momento de emplearlo, ¿no? Son unas herramientas, porque a ver, hay escritores que crean a partir de su experiencia. Dicen, yo me nutro de mi experiencia y esa es mi literatura, pero también es cierto que hay unos saberes previos que tienen que ver con lo gramática, con la estructura de los textos, sí, con todas una serie de cosas que me permiten a mí concretar lo que yo quiero, o sea, poner lo que yo quiero en el contexto correcto o en el lugar correcto. Si yo quiero escribir una carta, si quiero escribir un poema, debo de conocer como esa estructura o qué dices.
Sí, evidentemente me parece que lo académico y el conocimiento es importante, ¿no? Yo parto, como te digo antes, de esa conversación con mis antecesores, con mis referentes, con mis contemporáneos, converso, ¿no? Converso, converso con ellos, pues esa es mi intención. Pero, pero hoy en día existen lo que se llaman talleres de escritura, talleres creativos, que creo y deben ser sumamente interesantes y están dando muy buenos resultados y creo que pueden ser muy positivos para todos aquellos estudiantes que se quieran dedicar a la literatura, ¿no? Aparte de hacer, bueno, una carrera de literatura, pero también considero y pienso, al menos en mi caso, ¿no? Que en mi caso y en todos, ¿no? Es decir, eso lo aprendí con la música. El hecho de hacer la carrera de música y terminar un conservatorio, todos tus años de conservatorio, no significa que tú vayas a ser un gran violinista ni un gran intérprete. O el hecho de terminar toda la carrera de literatura no significa que tú necesariamente tengas que escribir o vayas a escribir. Entonces seguramente hay algo ahí, hay algo más, que es esa pasión, es esa vocación, es esa semilla, es ese interés, es ese ganas de escribir, es ese talento que luego se va nutriendo con toda la parte académica y con todo el conocimiento y con todas las conversaciones, pero que no sabemos ni exactamente, no la da, digamos, el artista no lo hace la academia únicamente. Esa es mi, pero la valoro profundamente, es decir, valoro la academia, el conocimiento, el estudio y el tener esos saberes, pero también sé que eso no los da, que tampoco los da eso, ¿no? Entonces, es como la medicina, ¿no? En la medicina, en la abogacía, en la economía, tú terminas tu carrera y tú, bueno, si te has aplicado y lo has hecho bien, vas a ejercer eso. Pero aquí puedes Mira, terminar una carrera, no escribir, no ser un escritor ni ser un eh, violinista. ahí hay un elemento que me llama la atención porque tú dices, bueno, porque hay una disciplina y un hábito y hacerle y trabajar, pero no sé si eso hace que escriba yo bien, ¿no? Porque yo se me viene a la cabeza Juan Rulfo o Ernesto Sábato y se me vienen a la cabeza otros autores con 1000 libros y no tienen como la misma trascendencia. Entonces yo creo que hay algo que marca, aparte del trabajo y de la disciplina, hay algo que marca la obra de alguien, de un artista. Sí, así has nombrado ahí a Sábato, maravilloso Sábato, a Juan Rulfo. Eh, sí, por supuesto, pero no estamos, no sé exactamente, eso no es algo que sepamos, no hay fórmulas, por eso cuando queremos saber fórmulas no hay una fórmula, pero sí rescato el conocimiento, y el trabajo. El trabajo y la disciplina para mí han sido fundamentales. Yo ya te digo que habiendo estudiado violín en mi infancia y en mi adolescencia, era un estudio de horas. No era como, ay, qué bien, ya el violín te suena. No, el violín es un instrumento difícil, entonces creo que ahí me he aplicado en la disciplina y reconozco la disciplina como un valor importante que ha sido inculcado, me ha sido inculcado tanto a través del instrumento como, y, y creo que es importante tener esa disciplina de escritura o de estudio, es clave, pero no sabemos qué es lo que nos lleva realmente a realmente destacar como artistas. Eso está por verse, en mi caso también. Muy bien. Bueno, para finalizar, pues qué tal si nos lees otro poema y finalizamos con una última pregunta que le interesa mucho a los jóvenes. Pues quizás saber leerte Liturgia de las Horas, un poema dedicado a mi abuela Mariela, que vivía en Cali. Cautivas en el ajetreo de los mercados, rostros entre rostros, polvo y pájaros, entre aromas de canela y de azafrán, el maíz amasado por tus manos,
Devoradas por el sol de la mañana, aspirábamos el olor de los naranjos, el frescor de las paredes amarillentas, donde se enredaban las hojas del jazmín. Luego en la misa, de rodillas y absorta, repetías con fervor: ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir. Yo observaba inquieta las velas derretidas, los ojos inermes de los santos, la espesa rigidez del cura, las hostias consumidas con dolor. Horas cuando el tiempo se decretó eterno y los sabores se forjaron irrepetibles, ecos de rezos que eran poemas y de poemas que eran plegarias. Sobre la torre de la iglesia suspendida, la campana guarda celosa tu recuerdo, ahora que solo quiero vislumbrar tu cara y que tu voz no volveré a escuchar. Bien, preciosísimo, y es bien interesante todas las sensaciones que puede despertar unos versos, unas palabras en un papel cuando se leen desde lo humano, ¿no? Cuando se deja llevar uno por lo que esos sentimientos que están ahí marcados, ¿no? Esa nostalgia y esa tristeza y todo lo que conlleva pues en la poesía. Mira, para finalizar, Adriana, tú, ¿qué le dirías a los jóvenes o a las personas que deseen escribir, ¿no? Principalmente a los jóvenes estudiantes? ¿Qué es lo más importante para escribir? ¿Qué necesitan hacer para aprender? ¿Cuál es la recomendación que tú le darías? ¿Y de qué forma yo debo de leer los textos si quiero aprender a escribir después? Bueno, yo creo bueno, que lo primero es leer aquello que nos apasiona, que nos gusta, con una buena guía, desde luego, porque hay muchos libros y no todos son buenos, evidentemente, pero intentar leer buenos autores, grandes autores, para poder conversar con ellos, para querer luego emularlos, para querer parecernos a algo, pero que sea lo bueno, ¿no? Querernos leer pues toda esa tradición latinoamericana de poetas y de novelistas tan fantástica que tenemos, ¿no? Desde nuestro García Márquez, Aurelio Arturo, Álvaro Mutis, Cortázar, Octavio Paz, Borges, Juan Rulfo, eh, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Clarice Lispector. Pues me parece que teniendo todos estos grandes y grandes autoras, es, es la mejor manera de empezar, ¿no? Estoy dejando a toda mi tradición española, ¿no? A toda esa generación del 27, a los novísimos, a Jaime Gil de Viedma, Perayín Ferrer, Guillermo Carnero, como he dicho antes, ¿no? Entonces, yo creo que iniciar esos diálogos maravillosos con esos lectores, es mi primera recomendación. Leer con un diccionario, antes yo leía con un diccionario, pero hoy en día pues tenemos la Wikipedia, tenemos la RAE, tenemos tantos diccionarios que hay online. Es importante para descubrir la etimología de las palabras, qué palabras a veces no entendemos en un texto. Esas palabras siempre nos despiertan el amor por otras palabras, es como una corriente de amor que se crea ahí en intentar descifrar esos misterios encendidos que decía María Zambrano, que son las palabras, ¿no? Otra cosa es, aparte de esa conversación y de esa pasión por la escritura, es lanzarnos a escribir sin pensar que quiero escribir sobre un tema, sobre otro, es escribir, es escribir, es escribir. Y luego ya poco a poco iremos ordenando, iremos tirando a la basura para volver a escribir. Y es en la práctica donde dice el dicho se hace al maestro, ¿no? Es tocando, es escribiendo, como realmente te vas a convertir en escritor. Hay otra. Bien, ¿no? Muchas gracias. Siempre agradecido, pues, porque
tu buena disposición y por estar aquí. Eso ha sido un privilegio y esperamos poder tenerte de nuevo en un conversatorio con los jóvenes, ¿no? Para que ellos allí te hagan preguntas directamente y para que hagan las interpretaciones de tu obra, ¿no? Porque pues tu obra por eso es sorprendente. Y adelante, muchas gracias, Adrián. No, muchísimas gracias a ti, Rubén Darío. Espero servir de algo mi experiencia Por supuesto. y muchísimas gracias por traer a los autores vivos para que sirvan como referentes y para comunicarnos con los estudiantes, porque yo creo que eso siempre enriquece. A mí me enriqueció muchísimo esa relación con este profesor mío de literatura, poeta, Jordi Botella Miró. Y entonces yo creo que a su vez los profesores y los autores nos ayudan también a esas ganas de escribir, a esa pasión por la escritura. Así que enhorabuena por tu labor. Enhorabuena, como dices tú, que estés muy bien y muchas gracias. Que la pases súper. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.